las 6 esferas de enfoques de la Organización Mundial de la Salud para la seguridad del paciente. Entonces, 1, los retos globales. 2, los pacientes por su propia seguridad. O sea, es una campaña de que también el paciente no sea tan paciente y que pregunte y que exija sus derechos, porque a veces el médico o el profesional del laboratorio clínico avasalla al paciente, no lo deja ni hablar. Entonces aquí tenemos que decir, pregunte, que usted está en su derecho, ¿cierto? Y rechace un procedimiento si usted no tiene la seguridad. Y si usted no entiende, el médico se lo tiene que repetir o el profesional del laboratorio lo tiene que repetir 5 veces, que se lo repita, ¿cierto? Porque a veces el paciente se siente intimidado porque no es un conocimiento técnico. Tengo una amiga que es ingeniera civil. Entonces ella dice, cuando yo voy donde el paciente, donde el médico, y me empieza a hablar en un lenguaje que yo no le entiendo, yo le digo, ¿usted sabe qué es un estudio de suelos? ¿Sabe cómo se hace un estudio de suelos? ¿Sí? Pues no, pues yo tampoco sé eso, pero yo soy su cliente y usted me tiene que explicar. Igual en el laboratorio clínico, yo le tengo que explicar al paciente qué es lo que le voy a hacer, por qué las condiciones de ayuno o por qué no, ¿cierto? ¿Qué puede influir? ¿Cómo es el procedimiento de venopunción? O si es un procedimiento, si es una prueba dinámica que tiene que esperar, yo le tengo que explicar, porque es que el paciente, esta es una opinión personal, yo pienso que nosotros no debemos seguir considerando al paciente como paciente, lo tenemos que empezar a considerar como un cliente, porque cuando yo lo considero como un paciente, es como que el paciente tiene que esperar, el paciente tiene que tener la paciencia para soportar todas mis demoras y todos mis errores. Pero si yo lo considero como un cliente, realmente las cosas cambian. Ok, entonces decíamos, ¿cuáles son las 6 esferas de enfoque de la Alianza Mundial por Seguridad del Paciente? 1, retos globales. 2, pacientes por su propia seguridad, que es todo lo del empoderamiento del paciente. 3, taxonomía de la seguridad del paciente. 4, investigación en el campo de seguridad del paciente. 5, soluciones para reducir los riesgos en la atención de salud y mejorar su seguridad. Y 6, notificación y aprendizaje para mejorar la seguridad del paciente. Ok, entonces vamos a ir por ellos, vamos a ir caminando por estas 6 esferas. Cuando uno de los retos globales es tener una atención más limpia, tener una atención más limpia es tener una atención más segura. Entonces aquí habla de que realmente las condiciones de higiene en las instituciones de salud debe ser una prioridad, porque está reportado que hay más de 1.4 millones de personas en el mundo que contraen infecciones en el hospital. A veces las condiciones de asepsia en los hospitales no son muy buenas y eso hace que el paciente entró por una gripa y salió con una infección. Entre el 5 y el 10% de los pacientes que ingresan a hospitales modernos del mundo desarrollado contraerán al menos una infección. En algunos países en desarrollo la proporción de pacientes afectados puede ser mayor, hasta el 25%. Y decíamos que ya hay 129 países que se han comprometido a adoptar medidas de seguridad frente al problema de infecciones relacionadas con la atención en salud. Otro de los enfoques de la Alianza Mundial dentro de los retos globales está disminuir los riesgos con las inyecciones. A uno le puede parecer como que eso no puede ser, pero en muchos países se reutilizan las agujas. Por ejemplo, los pacientes los pacientes diabéticos que se tienen que colocar insulina, entonces reutilizan la jeringa. Obviamente eso implica que incrementa el riesgo. Entonces este es otro de los enfoques dentro de la categoría de retos globales. Ok, otros son transfusiones controladas y medicamentos, transfusiones no controladas y medicamentos falsos. Entonces tenemos que hacer énfasis en que la transfusión debe estar controlada y de que un médico debe supervisar la transfusión. Debe hacer énfasis y se deben hacer campañas para mirar cómo están los medicamentos. No sé acá, pero en Colombia nosotros tuvimos una situación hace unos años de que falsificaban los medicamentos y que se colocaban en las droguerías, en los drugstores, y no había control de esto. Otro de los movimientos que hace parte de esta Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente dentro de esta primera esfera de retos globales está la higiene. Lávese las manos, ¿cierto?
y hay un protocolo de higiene para lavarse las manos. Ok, dentro de estos retos globales entonces también están las cirugías, prevenciones de las infecciones de una herida quirúrgica, anestesia segura, equipos quirúrgicos seguros, medidas y mecanismos que aseguren la calidad de los servicios. Dentro de estos retos globales entonces tenemos ya una lista de verificación de la seguridad en la cirugía. Esto a uno le podría parecer que no, pero yo conozco personalmente casos de que el paciente ha estado ya en el quirófano y le dice, ay no, usted no es, esto no, estamos equivocados, y el paciente como que vista y sálgase otra vez, ¿cierto? Y afortunadamente alcanzó, pero también tenemos situaciones en donde hay errores en procedimientos quirúrgicos. Y dentro de estos retos globales también medicación sin daños. La idea acá es que no tener y no medicar a los pacientes con cosas con medicamentos que puedan generar más eventos adversos que los que realmente pudieran beneficiar. Entonces, este es uno de los primeros enfoques, retos globales. Vámonos con el segundo, que es pacientes por su propia seguridad. Y acá la idea es que el paciente se empodere y que haya una cultura de educación y de empoderamiento al paciente, en donde el paciente también se sienta responsable de su seguridad y no se quede callado, sino que también reclame, exija y que también se cuide él mismo de su propia seguridad. Hay varios documentos que han sido publicados y que hablan de guías y de formas de capacitar al paciente y de campañas de divulgación para que el paciente también se empodere. El tercero es la taxonomía de la seguridad del paciente. Acá, yo no sé si se ve muy bien, este es el documento original. Hay un documento que tiene más o menos unas 160 páginas, que es el marco de la Organización Mundial de la Salud, que es el marco conceptual de la clasificación internacional para la seguridad del paciente. Ahorita se los voy a mostrar, ¿cierto? Porque si a alguien le interesa, ¿cierto? Digamos que podemos hacer algo son documentos grandes y realmente la idea con esta sesión es un poco dar una visión general, que es la idea de los congresos, que yo tenga una visión general y les cuente, miren, esto está acá. Y esto de tener una taxonomía en la seguridad del paciente es muy importante. A nivel de laboratorio clínico nosotros también tenemos el vocabulario internacional de metrología, porque a veces es muy usual que yo diga precisión y cuando lo que quiero decir realmente es imprecisión, o yo digo error, pero lo que quiero decir es inexactitud, porque a veces no tenemos estandarizados los términos y los conceptos. Pues que es uno de los enfoques de la Alianza Mundial de Seguridad del Paciente, pues habla precisamente de que podamos estandarizar y tengamos una taxonomía, una unificación en los conceptos y en el vocabulario. Cuarto, la investigación en el campo de la seguridad del paciente. Aquí realmente lo que pretende esta Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente es que haya cada vez más investigación y que puedan haber publicaciones. Muchas veces cuando uno habla y busca acerca de errores en el laboratorio clínico, errores en el sistema de salud, encuentra que no tenemos muchas publicaciones a nivel Latinoamérica, porque nosotros a veces no publicamos. Uno dice, ¿será que es que allá no hay errores? Encuentra uno más publicaciones de Europa y de Estados Unidos y de Australia, en donde hay publicaciones que muestran los errores en las diferentes fases, preanalítica, analítica, en los diferentes actos quirúrgicos, en las diferentes disciplinas de la medicina, pero no encuentra uno muchas publicaciones en Latinoamérica. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que es porque aquí no hay errores? Seguramente tenemos errores y de repente tenemos muchísimos más que estos países que sí publican, pero a veces los latinos tenemos como una prevención a contar nuestros errores. Entonces, parte de esta Alianza Mundial y parte del enfoque es que tenemos que publicar, tenemos que hacer investigaciones y realmente trabajar por decir, vamos a hacer un estudio retrospectivo o prospectivo y vamos a identificar cuáles son los errores más comunes que se han cometido, cuáles son los incidentes registrados. Obviamente para eso tenemos que generar una cultura de registro del incidente.
y cuáles de esos incidentes se han convertido en eventos adversos y en qué nivel han dañado al paciente. Hay diferentes tipos de investigaciones para mejorar la seguridad. Podemos, por ejemplo, determinar la magnitud del daño, si es un daño leve, moderado o es un daño alto. Podemos hacer investigaciones acerca de las causas fundamentales de esos daños. Entonces, ¿por qué se está produciendo